Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Rusia intensifica su despliegue en el este de Ucrania, ultimando otra ofensiva para la que Kiev se prepara con un nuevo millonario paquete de ayuda militar de Occidente. Moscú sigue estrechando el cerco sobre Mariupol, al sudeste, donde han muerto 20.000 civiles. Dice que el puerto está ya bajo su control. Y mientras tanto, este jueves se ha desatado otra polémica en el Mar Negro a cuenta de la explosión en el buque insignia de la flota rusa, que el Kremlin dice que ha sido fortuita, mientras que Ucrania asegura que fue dañado por sus misiles. Estas son las últimas novedades de la guerra en Ucrania, pero hay más noticias. Francia está a 10 días de la jornada electoral clave para decidir la continuidad de Emmanuel Macron o la ultraderecha que encarna Marine Le Pen. Ambos están inmersos en la campaña para la segunda vuelta de las presidenciales. Enseguida vamos hasta allí, pero antes vean esta imagen que ha despertado de nuevo los fantasmas de la violencia racial en Estados Unidos. De nuevo, un joven afroamericano ha muerto a manos de un agente de policía, esta vez en Michigan. Ocurrió la semana pasada. Tras detener su vehículo hay una persecución y un forcejeo que termina con un disparo en la nuca. Se ha abierto una investigación mientras vuelven a desatarse las manifestaciones en las calles. En Venezuela se vivió este miércoles una jornada de exaltación del chavismo con una gran marcha por los 20 años del golpe fallido contra Hugo Chávez. Y nos despedimos con el homenaje a Freddy Rincón, uno de los mejores futbolistas de la historia de Colombia, fallecido esta mañana tras un accidente de tráfico. Estos son los titulares. Estados Unidos y la Unión Europea destinarán nuevas partidas de cientos de millones de euros en armamento para ayudar a Ucrania. Rusia alerta de un despliegue de armas nucleares en el Báltico en caso de que Finlandia y Suecia entren en la OTAN, como ambos países estudian ahora mismo. Muere a los 55 años de edad el exfutbolista e internacional colombiano Freddy Rincón, tras haber sufrido este lunes en Cali un grave accidente automovilístico. Las fuerzas rusas están preparadas para un nuevo asalto en las regiones ucranianas de Donetsk Oriental y Gerson Meridional, según las Fuerzas Armadas ucranianas. El despliegue de tropas rusas en el este es evidente desde hace días y está en sintonía con las intenciones anunciadas por el Kremlin de volver a dar prioridad al Donbass. En previsión de la nueva ofensiva rusa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado un paquete de ayuda militar de $800 millones que incluye helicópteros adicionales y el primer suministro de artillería estadounidense. Nos comprometimos desde el principio, incluso antes de la invasión, a ayudar a Ucrania a ser capaz de defenderse. Esto es una parte de eso y es representativo del tipo de capacidades que los propios ucranianos han pedido y han dicho que necesitan a medida que estos combates se centran ahora en la parte oriental del país. Tras sus advertencias anteriores de que sin armamento adicional la guerra se convertiría en un baño de sangre sin fin, el presidente ucraniano Zelensky ha expresado su agradecimiento. Se discutió un nuevo paquete de apoyo a la defensa de Ucrania. Se acordó por $800 millones, armas, municiones, otras prestaciones, sistemas de artillería, vehículos blindados de transporte de personal, propulsores. Estoy realmente agradecido por este apoyo. También acordamos endurecer las sanciones contra Rusia. Pero no solo se ofrecen armas. Al término de una visita a Kiev, los presidentes de Polonia, Estonia, Lituania y Letonia dijeron que eran necesarias otras formas de apoyo. El futuro de Ucrania se decidirá en el campo de batalla. La verdad debe ganar. Ucrania debe ganar. Además de los apoyos militares, debemos proporcionar ayuda económica, financiera y humanitaria. La UE ha aprobado el envío de otros 500 millones de euros en armamento que se suman a los 1.000 millones que ya había destinado. El calendario para la entrega de armas adicionales sigue sin estar claro. La retirada de las tropas rusas de los alrededores de Kiev ha traído consigo el descubrimiento de un gran número de víctimas civiles que ha provocado la condena internacional y la petición de una investigación sobre posibles crímenes de guerra. Los expertos que ya trabajan sobre el terreno definen el escenario como una escena del crimen. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha estado en Bucha, el ya tristemente famoso suburbio de Kiev, donde todo indica se habrían cometido decenas de atrocidades contra civiles. Si ha habido crímenes, los jueces tendrán que decidir si se deben emitir o no órdenes de detención o comparecencias. Pero tenemos que ir paso a paso.
Tenemos un equipo de científicos forenses, antropólogos forenses, analistas, investigadores y abogados que no están aquí por las cámaras. Trabajan para que podamos asegurarnos de separar la verdad de la ficción y seguir adelante para insistir en el derecho de cada individuo, cada niño, cada mujer y cada hombre a tener sus vidas protegidas y a no ser atacados gratuitamente. El tribunal con sede en La Haya investiga y persigue los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Palabra empleada este martes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar de las acciones rusas en Ucrania y calificada de inaceptable desde Moscú, donde mantienen que las imágenes de Bucha y otros lugares faltan a la verdad. Controversia en torno al incidente sufrido por el crucero misilístico Moskva, buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, al que vemos en imágenes de archivo. Kiev afirma que el ejército ucraniano lo atacó y alcanzó con misiles Neptune. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso sostiene que el navío de guerra sufrió un incendio accidental y la posterior detonación de sus municiones, y que la tripulación pudo ser evacuada. El crucero suele tener unos 500 miembros a bordo. Moscú añadió que las causas del incendio están siendo investigadas. Tanto Moscú como Kiev coinciden en decir que el buque sufrió graves daños. Rusia vuelve a mencionar su capacidad nuclear ante una posible entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Lo ha hecho a través de su vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, que vía Telegram hablaba de la necesidad de restablecer el equilibrio en el Báltico si estos dos países ingresan en la alianza, lo que se traduce en un despliegue de armas nucleares en esta zona. Medvedev añadía en tono sarcástico cómo para este año el mundo podría ser un lugar más seguro. Las palabras del expresidente y exprimer ministro de Rusia llegan tan solo un día después de que las primeras ministras de Finlandia y Suecia confirmaran conjuntamente la posible integración de sus respectivos países en la OTAN. No voy a dar ningún tipo de fecha sobre cuándo tomaremos nuestras decisiones, pero creo que será bastante rápido. En semanas, no en meses, tendremos la discusión, decía la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. La invasión rusa de Ucrania ha cambiado innegablemente la percepción de seguridad entre políticos y ciudadanos, hasta el punto que países durante décadas neutrales como Suecia o Finlandia, con más de 1000 kilómetros de frontera terrestre con Rusia, se ven ahora en la necesidad de posicionarse en el tablero mundial. Las encuestas muestran que en ambos países hay más gente a favor de la entrada en la OTAN que de mantener una neutralidad que de hecho ya no es garantía de no ser atacado. Los ucranianos siguen huyendo de su país a pesar de la parcial retirada de las tropas rusas. La mayoría se dirige hacia el oeste, buscando refugio sobre todo en los países de la Unión Europea. Pero la defensora del pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, ha destacado que el gobierno ruso ha recibido unos 500.000 refugiados de Ucrania, de los cuales unos 20.000 se encuentran en centros de alojamiento temporal. Moskalkova asegura que los refugiados reciben todos los servicios necesarios y estos se muestran agradecidos. La milicia de la República Popular de Donetsk vino a decirnos que teníamos 5 minutos para hacer las maletas, pero no teníamos mucho que llevarnos, nos fuimos sin más. Estamos esperando obtener la ciudadanía rusa para seguir viviendo, para construir una vida nueva. Para nosotros Mariupol se ha acabado. Pero mientras el Kremlin dice que ha abierto un proceso para legalizar a los que huyen a su país, las autoridades ucranianas denuncian que Rusia lleva a cabo deportaciones forzosas y que serían 20.000 al día. Son deportaciones masivas, campos de filtración. Es un intento constante de destruir a todos los que apoyan la idea nacional. Hoy, más de 500.000 ucranianos han sido desplazados por la fuerza. ¿Pueden imaginar lo que esto representa? Según el gobierno de Zelensky, los adultos son llevados a los denominados campos de filtración para convertirlos en mano de obra barata. También alerta que al menos 130.000 niños han sido llevados a Rusia. Moscú, por su parte, alega que los niños huérfanos serán acogidos por familias rusas. En París, los operarios municipales retiran las vallas electorales de los 10 candidatos eliminados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, dejando solo a los 2 clasificados para la segunda vuelta, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Ambos candidatos ya han comenzado su campaña electoral en los medios de comunicación.
Macron acudió a una entrevista el día 13 en el canal de televisión francés TF1 y habló sobre sus propuestas para afrontar la inmigración ilegal. La inmigración que llega a Francia llega a suelo europeo a través de España, Italia, Grecia o nuestra frontera oriental. La inmigración ilegal, me refiero. Así que tenemos que proteger mejor nuestras fronteras, con más fuerza común y cooperación entre nuestros gobiernos. Lo segundo, lo que debemos hacer es acelerar nuestros procedimientos. Nuestro enemigo es la lentitud. Las personas que están en situación irregular, que nunca tendrán asilo en nuestro país, que no tendrán los papeles, pasan meses, a veces años en suelo europeo, antes de que se considere que no pueden quedarse aquí. Esto es demasiado tiempo. La candidata de extrema derecha Marine Le Pen advirtió el miércoles en una rueda de prensa de sus reservas sobre el envío de más armas a Ucrania. Sí a los equipos de defensa. Sí, por supuesto, a la recogida de información. Tengo mis reservas sobre el envío directo de armas. En cuanto la guerra entre Rusia y Ucrania termine y se complete con un tratado de paz, me pronunciaré a favor de una reconciliación estratégica entre la OTAN y Rusia, como se había previsto en el pasado. Interesa a Francia y a Europa, pero también creo que a Estados Unidos. Aunque se muestran reticentes a una Europa que se extienda desde Lisboa hasta Vladivostok, no les interesa que surja una estrecha unión China-Rusia. Malas noticias para los bolsillos de los españoles. La inflación del mes de marzo continúa la tendencia alcista de los precios con un 9,8%, lo que significa que los salarios darán para comprar menos bienes. La variación interanual del mes indica que los productos cuyo precio se incrementa son la electricidad, casi un 108%, y la gasolina y el gasóleo, más de un 40%. Los alimentos básicos también han experimentado una subida remarcable. Solo 11 productos de los 200 tasados bajan su coste. En el caso de la electricidad se ha convertido en uno de los mayores problemas para el gobierno. La invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia impulsan el alza. Algunos expertos piensan en un descenso por la liberación de reservas de petróleo de Estados Unidos y el confinamiento de China, que puede provocar un menor consumo energético. La llegada del buen tiempo y el aumento de horas de sol también podrían empujar a la baja, pero aún habrá que esperar. La policía española ha incautado una plantación de cannabis de 415 hectáreas en el norte de la provincia de Navarra, la mayor de este tipo en Europa, según la Guardia Civil. La policía también anunció la detención de 3 personas y la investigación de otras 2, sospechosas de explotar la plantación, que según la Guardia Civil tenía un valor de hasta 100 millones de euros. Centenares de personas han muerto en el este de Sudáfrica debido a las inundaciones y avalanchas de tierra provocadas por las lluvias torrenciales. El presidente del país, Cyril Ramaphosa, acudió a la zona este miércoles para visitar a los afectados. El presidente ha calificado el suceso como una catástrofe de enormes proporciones. Las lluvias azotaron la provincia oriental de KwaZulu-Natal. Estas comenzaron durante el fin de semana y empeoraron este lunes. Durban, la ciudad más poblada de la provincia y la tercera más grande de Sudáfrica, es la más afectada por la catástrofe. El puerto de esta ciudad costera, que es el mayor núcleo de transporte marítimo de carga de África, suspendió sus operaciones. Muchas de las carreteras de la región permanecen intransitables. Las autoridades han desplegado efectivos militares y policías para asistir a la población y evitar saqueos. Esta no es la primera vez que la región sufre una catástrofe de este tipo. En 2019, las lluvias torrenciales y las inundaciones dejaron unos 80 muertos en esta misma época. Son las imágenes que muestran el momento previo y posterior al disparo en la nuca mortal que un agente ha realizado a un joven afroamericano en la localidad estadounidense de Grand Rapids. En el vehículo se ve como el agente, tras parar el vehículo, pide la licencia al joven. La matrícula no se correspondía con el coche que llevaba, una infracción leve. Patrick Lioya le pide los papeles a su acompañante. Cierra la puerta y se mueve de su posición. El agente le trata de inmovilizar.
El policía le grita que se detenga y se abalanza sobre el joven. El policía le pide que ponga sus manos atrás. Saca la pistola paralizante, pero Lyoya la aparta. Se para la grabación antes del momento en el que el agente dispara al joven en la nuca con una bala. Posteriormente se ve cómo el policía retira la pistola tras el disparo. La policía estatal ha abierto una investigación para ver si debe presentar cargos contra el agente. Las imágenes han revivido las movilizaciones del movimiento Black Lives Matter en Michigan. El abogado de la familia ha pedido que se despida y procese al agente del tiroteo por el uso innecesario, excesivo y fatal de la fuerza contra un hombre desarmado, confundido y aterrorizado. Las autoridades de Nueva York confirmaron la detención del presunto autor del tiroteo de este martes en una estación de metro. Ha sido identificado como Frank James y se arriesga a una condena a cadena perpetua de ser hallado culpable. James fue arrestado poco después del mediodía de este miércoles en el barrio del East Village, informó la policía neoyorquina. Tomó 30 horas dar con su paradero. Literalmente cientos de detectives de la policía de Nueva York han trabajado tenazmente durante las últimas 30 horas para llevar a cabo esta operación. Lo hicieron en colaboración con nuestros socios de las fuerzas del orden, entre ellos la policía de Nueva York, el FBI, el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo, la ATF, el Centro de Inteligencia sobre Delitos con Armas y el Cuerpo de Alguaciles. Pudimos reducir su entorno rápidamente. No le quedaba ningún lugar al que huir. Frank James, de 62 años, hirió de bala a 10 personas. En total, 23 resultaron heridas en el ataque. Según varios medios, James había sido arrestado en 9 ocasiones y padece algún tipo de enfermedad mental. Tiene un canal de YouTube donde difundía teorías conspirativas y de odio racial. El malestar llevó a los camioneros mexicanos a bloquear el puente fronterizo de Far, que conecta la ciudad de Reynosa con Estados Unidos. Los transportistas rechazan las inspecciones de seguridad impuestas a los camiones de carga, una medida del gobernador del estado de Texas para detener el tránsito ilegal de migrantes y de drogas. Estas inspecciones han trastocado el flujo comercial en la frontera, aseguran las autoridades mexicanas, y en consecuencia prevén una pérdida importante de ingresos. El gobierno de México ha entrado en comunicación con Washington para buscar una alternativa que garantice la seguridad fronteriza sin perjudicar el comercio binacional. Exaltación del chavismo en Venezuela. Miles de chavistas conmemoraron el 20º aniversario del regreso del anterior mandatario fallecido, Hugo Chávez, al poder tras 2 días de golpe de Estado. Funcionarios, simpatizantes y efectivos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad de Venezuela recorrieron el centro de Caracas y terminaron en el Palacio Presidencial de Miraflores. Los seguidores le recuerdan con fervor después de 9 años de su muerte. Chávez, el gigante, el grande, el que tenía la visión, el que tenía todo. De hecho, tiene los años que tiene de muerto y aquí estamos todavía con las leyes que él dijo, con el libro que él puso, con el futuro que él quería. A mediados de abril de 2002, Hugo Chávez fue recluido por el alto mando para que éste renunciara. Pero la presión internacional y las manifestaciones masivas tuvieron como resultado final la liberación del mandatario y su retorno al Palacio de Miraflores. Miles de argentinos en todo el país, especialmente en la capital, Buenos Aires, salieron una vez más a las calles para protestar contra las actuales condiciones de vida. Los manifestantes reclaman más empleo, más ayudas sociales y una bajada del precio de los alimentos ante un gobierno ahora mismo desbordado por la inflación, del 6,7% para este mes de marzo. Será siempre recordado como uno de los mejores futbolistas de la historia de Colombia, con goles importantes que le convirtieron en leyenda de su selección. El Deporte Rey despedía este miércoles a Freddy Rincón, que fallecía a los 55 años de edad tras un grave accidente automovilístico sufrido el lunes en la ciudad de Cali. El vehículo en el que viajaba Rincón se habría saltado un semáforo impactando de lleno contra un autobús. El exfutbolista fue intervenido de un trauma cráneoencefálico severo y pese a los esfuerzos del equipo médico no logró salvar la vida.
El conocido como Coloso de Buenaventura disputó 3 mundiales y 3 Copas América como cafetero, formando junto a un equipo ya mítico en el que también jugaban René Higuita, Carlos Valderrama o Leonel Álvarez. Su calidad no pasó desapercibida fuera de Colombia, ya que como jugador de club militó en equipos tan importantes como el Corinthians, el Nápoles o sobre todo el Real Madrid. En total, 18 años de carrera futbolística, tras los que fue primero entrenador y más adelante comentarista. Una vida siempre ligada al balón que, desgraciadamente, señaló el final demasiado pronto. Millones de cangrejos mueren aplastados por los coches en las carreteras durante sus migraciones de reproducción en Cuba. Todos los años, estos cangrejos salen del bosque al comienzo de las lluvias primaverales y viajan hasta la zona de Bahía de Cochinos atravesando las carreteras. A pesar de los esfuerzos de los conductores, todos los intentos para no matar a los crustáceos resultan inútiles. Amaury, un guía local, explica que los desvíos actuales no son útiles y que debería crearse otra ruta. Sí, se hicieron unos puentes cerca, como a unos 15 kilómetros de acá, en Punta Perdí. O sea, después de Punta Perdí. Pero eso no es que funcione tanto, o sea, porque es muy poco el espacio que es. El único modo es hacer otra vía, o sea, entre Playa Larga y Cayo Ramona, un poblado que está a 12 kilómetros de Girón, hay un terraplén por dentro, que sería una estrategia. Las cifras oficiales estiman que unos 3,5 millones de cangrejos mueren cada temporada en la carretera. La mayor cantidad suele pasar entre abril y mayo, pero la migración podría durar hasta julio. Esto resulta un problema para los residentes, ya que los cangrejos cuando se sienten amenazados pueden pinchar los neumáticos de los coches con sus pinzas. Esta especie de crustáceo también está en países como Bahamas, Nicaragua o Jamaica, pero es en Cuba donde su camino choca tan dramáticamente con el tráfico. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos un día más. Pueden seguir, como siempre, toda la actualidad en el canal de Euronews y en nuestras plataformas digitales. Es Jueves Santo, muchos inician hoy unos días de vacaciones, que las disfruten. Les dejamos ya con un no comment de la ceremonia del lavado de pies en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Hasta mañana.